escuchar mi voz. Y vamos a, hermanos, por favor, leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer 5 versículos, del versículo 11 al 14, y después nos saltamos al versículo 16. Y dice así la bendita palabra de Dios, hermanos. Versículo 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Saltamos al versículo 16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e intentaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Padre celestial, porque sin duda alguna sabemos que tú estás aquí en esta reunión, Padre Santo, aunque es de forma virtual, Padre Santo, pero sabemos que tú, para ti no hay impedimentos para manifestar tu poder, para hablarnos, Señor Jesús. No hay nada que pueda callar tu boca, y tú estás aquí, Padre Santo. Agradecemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios, Padre Santo, tú eres la persona más importante de esta reunión, Dios. Gracias te damos porque sabemos, Padre eterno, que hemos de ver tu grandeza. Te suplico en esta hora, Padre bendito, que tanto a mis hermanos que están conectados como aquí en mi hogar, Padre celestial, tú nos permitas tener oídos dispuestos, oídos, Padre Santo, prestos para escuchar lo que tú nos hablas en esta hora. Padre Santo, bendecimos tu nombre porque sabemos que tu palabra ya está bendecida y que, Padre Santo, será prosperada, para lo cual tú la has enviado en esta hora. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre eterno. Amén. Bueno, hermanos, como les comentaba en un principio, el título de esta palabra se llama Escuchar mi voz. Ya lo leíamos, ¿verdad? Qué hermoso es, hermanos, ¿verdad? Pues para comenzar, hermanos, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes conoce a una persona rebelde? ¿Ha tenido durante en algún momento de su vida la oportunidad de estar con una persona rebelde? Si es así, yo creo que sí, hermanos, a todos nos ha tocado, ¿verdad? Convivir o estar en ciertos lugares con personas que son rebeldes, ¿verdad? Y yo les preguntaría también, ¿cómo son, qué características tienen las personas que son rebeldes? Bueno, dentro de las características que tiene una persona rebelde, hermanos, es que tienen una actitud desafiante, ¿verdad? Todo lo desafían, todo. Se niegan a obedecer lo que se les está ordenando, lo que se les manda que hagan, no lo hacen. Se oponen resistencia, hermanos, ¿verdad? Sí, espero que sí vaya conmigo en lo que estamos explicando. ¿Verdad que la gente rebelde no se somete a ninguna autoridad? Yo buscaba la palabra rebeldía y dice en internet, y dicen que varias de las causas que provocan la rebelión son orgullo, egoísmo, presiones externas, el desacuerdo con el juicio de un ser superior, el deseo de librarse de una sujeción, ¿verdad? Son los motivos que muchas veces la gente rebelde toma como pretexto, ¿verdad? Precisamente para no someterse, para no acatarse absolutamente a nadie. Quizás muchos de mis hermanos que están conectados, quizás cuando yo les pregunté que si conocían a una persona rebelde, muy probablemente las hermanas se han de acordar de sus hijos, de los nietos o de alguna persona, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro de esa lista de personas que conocemos que han sido rebeldes, hermanos, también entramos nosotros, porque en algún momento hemos sido rebeldes, ¿verdad? Hacia nuestros padres, pero a veces, mayormente, hemos sido rebeldes a Dios. Y de eso se va a tratar la palabra de hoy. Bueno,
Aquí hablaba, hermanos, de que el libro de Jeremías es un libro muy interesante. Yo les recomiendo en verdad ampliamente que lo escudriñen en sus hogares, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el último, porque ahí vamos a entender muchísimo más, ¿verdad? La palabra de Dios. Bueno, en este caso, hermanos, dice que Jeremías fue un profeta de Dios, el cual Dios envió a la ciudad de Judá. ¿Por qué, hermanos? Porque Judá se encontraba en una situación tal cual lo describíamos ahorita, en una rebeldía, en una oposición, en en una actitud soberbia también, en una actitud desafiante hacia Dios, y ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Bueno, pues precisamente, hermanos, cuando Dios manda al profeta Jeremías a este lugar llamado Judá, resulta que este pueblo era así, era un pueblo rebelde, un pueblo desobediente a Dios, y es por eso que Dios envía a su siervo, el profeta. El nombre de Jeremías, hermanos, significa que Dios pone orden, y precisamente para eso Dios levantó a Jeremías y lo envió a la ciudad de Judá. Vemos, hermanos, que pues Judá, al estar en una actitud de rebeldía, era un pueblo ingobernable, ¿verdad? Fíjense, hermanos, si ponemos atención, el primer versículo que leíamos, que es el versículo 11, dice, la palabra de Jehová vino a mí. ¿Quién estaba hablando en este versículo? Jeremías. Dice que Jehová había mandado palabra a Jeremías y le preguntó, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Vamos a detenernos un momento aquí. Dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo les comentaba ahorita, era un lugar, un pueblo rebelde, desobediente, donde todos hacían lo que querían, eran ingobernables, no se sometían a ninguna autoridad. Imagínense, hermanos, qué preguntas Dios le estaba haciendo a Jeremías. ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Verdad? Jeremías quizás pudo haber tomado esa pregunta como una oportunidad para quejarse ante Dios y decirle, ay, Señor, pero qué pregunta, Padre Santo, si mira, este pueblo es rebelde, es desobediente, es, eh, no se puede estar en paz en esta ciudad porque hay tanto pecado, hay tanta maldad, el pueblo va tras los baales, adora otras cosas, ¿verdad? Quizás Jeremías pudo haber tomado esa pregunta para ahora sí que abrir su corazón y decirle a Dios, mira, mis ojos ven esto, lo otro, aquello, un pueblo pecador. Pero sin embargo, hermanos, bendito sea Dios, porque Jeremías no habló respecto a lo que veían sus ojos carnales, sino lo que Dios le estaba mostrando en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Tan es así que cuando Dios le pregunta, ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías no responde con quejas, sino dice, veo una vara de almendro. Amén. Fíjense, en el versículo 12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Como ya se mencionaba, Judá era un pueblo difícil, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que en los tiempos que vivió Jeremías en este lugar de Judá, eran tiempos difíciles, porque ustedes me darán la razón, convivir o soportar a una persona que está en rebeldía es difícil, hermanos, muy, muy difícil, porque esa persona al estar en rebeldía no oye razones, está a la defensiva, defiende con uñas y dientes, defiende su postura, aunque esté mal. ¿Sí o no, hermanos? Cuando hemos convivido con una persona rebelde, una persona desobediente, hasta la atmósfera, ya sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea donde estemos, cuando hay una persona que está en rebeldía, hermanos, el ambiente se siente pesado, se hace difícil, se hace insoportable, ¿verdad? Y así estaba el pueblo de Judá, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos solamente, hermanos, se acercaban cuando la palabra que escuchaban era dirigida, estaba direccionada a bendición, prosperidad, abundancia, éxito, victorias. Entonces ahí sí el pueblo se acercaba y decía, gloria a Dios.
pero cuando Dios hablaba para reprender su pecado, pues ahí como que ya no les agradaba. Y entonces, cuando el pueblo de Judá no escuchaba ninguna palabra que fuera bendición, que fuera abundancia, que fuera éxito para sus vidas, entonces ellos fácilmente pensaban, no, pues Dios no está hablando. O sea, si no hay palabra de bendición, entonces Dios no está hablando, Él está en silencio. Pero si Judá hubiera dispuesto, hubiera inclinado su corazón a escuchar la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta, hubieran entendido, hermanos, que la palabra de Jehová había venido por medio de Jeremías. Pero no fue así. Vemos, hermanos, que cuando Jeremías le responde a Dios, le dice, veo una vara de almendro. Y la vara de almendro, hermanos, tiene varias características, varias cualidades que las vamos a mencionar. Número 1, dice que el nombre del almendro en hebreo significa despertar o estar despierto. Número 2, los almendros son árboles, hermanos, que son de los primeros que florecen después del invierno en Israel. También dicen, hermanos, que una característica de los almendros es que sus flores son de extrema belleza. O sea, son hermosos sus flores. Dice también que el aspecto de las almendras, hermanos, no tiene nada en especial. No tienen una forma, podríamos nosotros llamarlo diferente, como de extraterrestres. No, nada de eso. No tienen nada en especial la almendra. Pero fíjense que dice que las almendras que se dan en Israel, hermanos, son muchísimo más grandes y más nutritivas que cualquier otra almendra que se da en diferentes partes del mundo. Fíjense, hermanos. Entonces, hermanos, fíjense, cuando Jeremías responde a Dios, le dice, ve una vara de almendro. ¿Qué simboliza, hermanos, la vara de almendro? Simboliza la hermosa y poderosa palabra de Dios. Esta es la vara de almendro. Amén. Por eso es que Jehová le dice, bien has visto, porque yo, en el versículo 12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto. ¿Qué estaba viendo Jeremías, hermanos? La poderosa palabra que venía de Dios. Amén. Y que entonces Jehová le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gloria a Dios, hermanos. Fíjense, el pueblo de Judá estaba siempre esperando puras promesas. Sabemos que Dios da promesas, pero Judá esperaba solamente las promesas de bendición. Pero nosotros, hermanos, nosotros que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos muestra en Deuteronomio capítulo 28 que ahí hay promesas para la bendición, para la obediencia, pero también hay promesas como consecuencias de la desobediencia. Entonces, hermanos, Judá era un pueblo que estando en rebeldía solamente esperaba que Dios derramara pura bendición y pura bendición, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que Jehová dijo, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En segunda de Pedro, capítulo 3, 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ponemos mucha atención, hermanos, yo les invito en verdad que pongan todos sus sentidos, toda su atención a la palabra de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa. Aquí está hablando en general, hermanos. ¿Por qué no dice, el Señor no retarda su promesa de bendición? Tampoco dice, el Señor retarda su promesa de maldición. Él simplemente, la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Porque como les decía hace un momento, hay promesas para bendecirnos, pero también hay promesas para cuando desobedecemos. Amén. Sino que Dios dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios la estaba enviando por medio de Jeremías, pero aquí dice, yo me apresuro a ponerla por obra. Se iba a cumplir su promesa, ¿verdad?
Quizás en Judá la tenían como que, ay, no, eso no es de Dios. Cuando venían palabras para exhortación, para que se volvieran a Dios, ellos decían, no, eso no es de Dios, y lo vamos a ver más adelante. En el versículo 3, hermanos, dice aquí en Jeremías capítulo 1, versículo 13, dice, Jehová, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Amén. Nuevamente Dios le vuelve a preguntar a Jeremías, le dice, ¿qué ves tú? Y entonces Jeremías le dice, yo veo una olla que hierve. Estas palabras, hermanos, significan que Judá iba a ser tratada duramente por Dios, que iba a ser zarandeada, para que a través de esa disciplina que Dios iba a implementar en la vida de todo el pueblo de Judá, los hiciera arrepentirse de sus pecados, porque era una grande rebeldía, un gran pecado que estaba cometiendo el pueblo de Judá. Veíamos que una de las cualidades del almendro es que significa despertar. Y la palabra que Dios estaba mandando, aún cuando se refiere a la olla en que hierve, era porque Dios iba a tratar duramente con Judá, para que este pueblo despertara, para que este pueblo reaccionara de que la condición en la que estaba delante de Dios no era agradable a Dios. ¿Ven? Y nosotros podemos decir, bueno, pero ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta dureza con el pueblo de Judá? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice en el versículo 16 del capítulo 1 de Jeremías, dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. ¿Por qué Dios asemeja el trato que iba a tener con Judá como una olla que hierve? Porque iba a ser duro, hermanos, dura la disciplina que Dios iba a poner en práctica en la vida de Judá. ¿Por qué? Porque Judá estaba en maldad. Aquí dice, a causa de toda su maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque habían dejado a Dios, porque se habían ido a incensar a dioses extraños y porque adoraban la obra de sus manos. Fíjense, hermanos, vamos a ver más a profundidad en qué consistía la maldad de Judá. Porque aquí dice, a causa de toda su maldad. Pero ¿cuál era toda su maldad? Bueno, pues vamos a verla, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de Jeremías, el título se llama Jehová y la apostasía de Judá, de Israel, perdón. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Yo lo busqué en un diccionario bíblico y dice que la apostasía es la acción de rebelarse contra alguien, de renunciar, de abandonar, de alejarse de lo que se ha creído. Esa es la apostasía. Bueno, Jeremías capítulo 2, versículo 5 nos habla cuál era la apostasía que estaba viviendo Judá. Dice, versículo 5, dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se, como dice, alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Versículo 8, hermanos, de ese mismo capítulo 2, dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Claramente vemos que aquí el significado de apostasía se está cumpliendo en este versículo, porque dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Si nosotros nos recordamos todo lo que Dios ha hecho en su pueblo de Israel, ya, han sido bendiciones, hermanos, prodigios que de verdad son maravillosos. Pero todo eso ya se le había olvidado a Judá. Y dice, ¿qué maldad hallaron en mí? Si Dios siempre, a su pueblo siempre lo ha guardado desde que fue la creación del mundo hasta el día de hoy, el pueblo de Dios, hablando específicamente de Israel, hermanos, ha sido grandemente bendecido.
ha sido grandemente guardado de sus enemigos. Dios le ha dado la victoria a Israel, a su pueblo, a Judá. Por eso Jehová le pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí? Que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad, se hicieron vanos. Fíjense aquí, hermanos, tremenda está la cosa. Porque dice en el versículo 8, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Es decir, los sacerdotes ya se habían olvidado a Dios. Habían olvidado los milagros, los prodigios, las bendiciones que Dios había dado a este pueblo. Se olvidaron rápido. Después dice, y los que tenían la ley, es decir, no tenían ningún cargo, pero conocían la ley, la habían escuchado. Y sin embargo, aquí dice la palabra de Dios, no conocieron a Dios. Se sabían toda la ley, pero no la vivían. Entonces, por lo tanto, no conocían a Dios. Amén. También dice, los pastores se rebelaron contra mí. Cada uno hacía como le venía en su corazón, en su pensamiento. Dice también, los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Como que, ¿estarán de acuerdo conmigo, hermanos? Eso como que me suena algo conocido. Pero vamos a ver más adelante. Bueno. En el versículo 11 del capítulo 2 también de Jeremías, Jehová vuelve a preguntarles, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado. La palabra trocado significa transformado, intercambiaron. Dice que el pueblo había trocado su gloria por lo que no aprovecha. Habían dejado al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al poderoso de Israel, lo habían cambiado por algo que no valía la pena. Y ninguna nación, hermanos, ni en aquel tiempo de Jeremías, ni en esta fecha, nadie ha cambiado a sus ídolos, a pesar de que no son dioses, pero el pueblo de Dios sí había cambiado la gloria de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, por lo que no les aprovechaba. Pero no termina ahí el asunto, hermanos. Todas las actitudes y las acciones que estaba haciendo Judá en esa rebeldía en que vivía, tuvo consecuencias y muy graves. En el versículo 19 del capítulo 2 también de Jeremías dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, Judá creía que pues la forma en como andaba estaba bien. Era hijo, pues es Judá, ¿no? Es pueblo de Dios. Pero sin embargo, hermanos, Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón de todo su pueblo. Él lo escudriña. Y por lo tanto, Dios sabía que Judá andaba mal y por eso le dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. En este versículo hay dos palabras que a mí me llaman la atención. Si las puede subrayar en su Biblia, amén. Y si no, hermanos, no las olviden. Dice, la primera dice, sabe, pues, sabe. Para mí esa palabra, cuando Dios me permitía estudiar esta palabra, en Jeremías, Dios me decía, esa palabra sabe es un tiempo de advertencia de parte de Dios hacia Judá. Te está diciendo, sabe, escucha lo que yo te estoy diciendo. Reconoce tu pecado. ¿Sí? Entonces le dice, sabe pues, entiende, escucha, aprende. Entonces, que quede claro que la palabra sabe es un tiempo de advertencia. Después viene la siguiente palabra y dice, y ve. Ese tiempo, esa palabra también señala un tiempo, hermanos. ¿Y sabe cuál es el tiempo? El tiempo de que se cumple la palabra que Dios había hablado. Si nos damos cuenta, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, lo creamos o no, la gente, la ciencia lo niegue. Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Tan es así, hermanos, que entre estas dos palabras de ve, de sabe pues, y ve, Dios da un tiempo para que el pueblo de Israel se arrepienta. Se arrepienta, hermanos, porque Dios no quiere nuestro mal. Él quiere bendecirnos, pero la cuestión es que el pueblo de Judá, hermanos, ¿qué había hecho? Había dejado a Dios, se había vuelto en contra de Dios, se había rebelado a la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso Dios le da esas dos opciones. Mira, entiende ahorita que solamente son palabras, porque después dice, ve cuán malo y amargo te es haber dejado a tu Dios. Te está diciendo Dios, en el ve vas a vivir lo que es haber dejado a Dios. Vas a experimentar esa ausencia, esa separación de Dios hacia el pueblo. Hermanos, está tremenda la palabra de Dios. Fíjense, fue malo y fue amargo para Judá cuando Dios cumplió su palabra de que iba a despertar a Judá, pero de una forma tremenda. Fue difícil para Judá, hermanos, pero aún ahí vemos que Dios le dio oportunidad de arrepentirse. Pero ¿qué creen, hermanos? No termina ahí la lista de los pecados que componen la rebeldía de Judá. Otro de los pecados, hermanos, también está en el libro, en el capítulo 3 de Jeremías, versículo 8. Ahí habla, hermanos, si pueden acompañarme con su Biblia, dice, vamos a leerlo rapidito. Dice, el título dice, Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí nunca. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Sí dice así su Biblia, hermanos? Dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que dice, también fue ella y fornicó. Hermanos, tremenda estaba la situación del pecado de Judá. No solamente fornicó, verso 9 dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué dice la vara de almendro? ¿Qué dice, hermanos? Que a Judá ella juzgó que su vida, que su comportamiento era cosa liviana. Ay, no pasa nada, ¿verdad? En este tiempo, hermanos, de Judá, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del sur, el reino del norte. En el reino del norte, estaba Israel, y en el reino del sur estaba Judá. ¿Qué pasa, hermanos? Que Dios mandó profetas, por ejemplo, Isaías, Dios lo envía a Israel para exhortarle a que se arrepintiera. Pero ¿qué dice aquí? Que cuando Judá vio que, pues Israel pecó, los del reino del norte pecaron, y pues no pasó nada, solamente Dios ¿qué dice? Dice, los despidió, les dio carta de repudio, pero hasta ahí. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? Que Judá juzgó según su criterio, según su opinión, según su corazón, y dijo, yo no he pecado tanto como Israel. Yo no soy pecadora como Israel. Y dice aquí la bendita palabra de Dios, que Judá juzgó cosa liviana su fornicación. Y no solo fornicó, sino fue y también adulteró. Y por su pecado dice que la tierra fue contaminada, hermanos. Hermanos, abramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Entonces, fíjense el pecado que también añadía Judá. Pues ella juzgó y dijo, no, mi pecado es leve, es una fornicación piadosa. Es un adulterio piadoso, porque me engañaron, pues yo también engaño, ¿verdad? Así pensaba Judá. Después dice, hermanos, también en el versículo 10 del capítulo 3 de Jeremías, dice, con todo esto, su hermana, ¿la qué?
la obediente Judá, ¿verdad? No dice así, dice la rebelde Judá. No se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. A Judá, hermanos, se le olvidaba, hermanos, que al hombre lo podemos engañar, pero a Dios nunca, 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 nunca. Judá parecía, pues, pues es un pueblo esforzado, un pueblo valiente, un pueblo obediente, pero Dios sabía que en el corazón de Judá había adulterio y había fornicación. Además, había una falsedad en su arrepentimiento, porque dice aquí que no se volvió de corazón, sino fingidamente. Un texto de la palabra de Dios dice que Judá de labios honraba a Dios, pero su corazón andaba en la fornicación, en el adulterio. ¿Sí, hermanos? Pero la cosa no termina aquí. Otra cosa grave que estaba haciendo Judá, hermanos, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 5, verso 2, dice que juraban falsamente. Fíjense, hermanos. ¿Y cómo es que juraban ellos falsamente? Pues vamos a estudiarlo. Dice, Jeremías capítulo 5, verso 2 dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Es decir, ellos alababan a Dios de boca, pero en su corazón, nada. Nada de obediencia. Nada de fidelidad a Dios. Se me hace conocido eso también. Bueno, fíjense, ellos gritaban, ¿no? A todo pulmón, ¡viva Jehová! Pero ¿qué creen? Que Dios le dice, a ver, tranquila, porque tú gritas y haces circo, maroma y teatro, pero tu corazón está lejos de mí. Tú no me honras, tú no me obedeces. Pero la situación continúa, hermano. Otra cosa grave que hacía Judá, hermanos, es que negaron a Jehová. En el capítulo 5, verso 12, dice, negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Recuerdan lo que les decía yo al principio? Y Judá solamente oía palabras de bendición, y ay, sí, Dios te va a bendecir y te vas a ensanchar tu territorio y vas a ganar todas las batallas. Pero cuando Dios le mandó por palabra por medio de Jeremías de que se arrepintieran, ¿qué dijeron? No, 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 eso no es palabra de Jehová. Y como hoy en día se ha dado mucho eso de que, no, yo cancelo, reprendo esa palabra de que yo estoy en pecado. Yo apto esa palabra que no viene de Dios, ¿verdad? No sé si lo han escuchado. Pero así, hermanos, así decía Judá. No, no es Jehová el que está hablando. Ay, no, 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 no. A mí Dios me bendice, a mí Dios, pura palabra, hermanos, pura palabra, decían los de Judá, pura palabra de bendición. Y ahí sí se siente, ahí sí siento la presencia de Dios. Ahí luego se echa de ver que Dios es el que está hablando porque pura palabra buena. Pero no era así. Ahí dice claramente que negaron a Dios, diciendo que Él no era el que hablaba. Que no les vendría mal, ni espada, ni hambre, ni nada. Pero ¿qué creen, hermanos? Que no se conformaron con eso, sino que dice la palabra de Dios también, hermanos, que el pueblo de Judá andaban en la avaricia. Capítulo de Jeremías, capítulo 6, verso 13, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Fíjense, hermano, tremenda está la palabra de Dios, pero es palabra de Dios, hermano. Fíjense, la palabra avaricia significa un deseo excesivo por obtener algo. Díganme ustedes si no se nos hace algo conocido también en estos tiempos. Aquí dice que desde el más chico hasta el más grande del pueblo de Judá, todos eran ávaros, todos deseaban obtener las cosas, ¿verdad? Fíjese, hermano, aquí el pecado también abarcaba a niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y también la palabra de Dios para castigar su pecado también abarca a niños. Y también abarca a jóvenes, y también abarca a adultos, y también abarca a los ancianos. Porque Dios conoce el corazón, hermano. Continuemos, dice la palabra de Dios también,
Otra cosa grave que hacía el pueblo de Judá es que no escuchaban la voz de Dios, no escucharon, hermanos. En Jeremías capítulo 6, verso 17 dice, puse también sobre vosotros a atalaya, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Fíjense, los atalayas, hermanos, eran personas que estaban en los castillos para que si veían cualquier peligro avisaran al pueblo. Y dice aquí que Dios había puesto atalayas sobre Judá para que les dijeran, escucha el sonido de la trompeta. Y ellos, los de Judá, dijeron, no escucharemos. En otras palabras, no me importa, no me interesa lo que suene, si suena o no suena la trompeta, ¿verdad? Una indiferencia total de la persona, del pueblo rebelde. No quedó ahí, hermanos, sino que dice también en capítulo 7 de Jeremías, y vamos a leer el verso 4 y después el 8 y 9, dice así, hermanos, el versículo 4, dice, no fiéis en palabras de mentiras diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pasamos al verso 8 y 9, dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conoces. Volvemos a lo mismo, este pueblo decía, templo de Jehová es este, yo estoy aquí en la casa de Jehová, y aquí nada malo me va a pasar, porque aquí está Dios y aquí me va a bendecir. Pero Dios le dice, tú estás confiando en palabras mentirosas, porque tú con tus labios dices que conoces a Dios y que templo de Jehová, pero debajo de esa careta, de esa máscara de espiritual, le dice Dios, hurtas, matas, adulteras, juras en falso, incientas a Baal, andas tras dioses extraños que no conoces. Fíjese, hermano, porque a Dios nadie lo puede engañar. ¿Sí? Es tremendo, hermanos, es tremendo, porque ellos confiados en que no, pues yo estoy salvo, yo estoy bien, yo sin problema, porque estoy aquí en el templo de Jehová, pero Dios conoce el corazón de Judá, hermanos. Y por eso les dice, no confíes en tus palabras de mentiras. ¿Por qué, hermanos? Porque en aquel tiempo, hermanos, había profetas que solamente les sobaban el pecado al pueblo. Ay, no, tú tranquilo, no pasa nada. Con que traigas tus sacrificios y tus holocaustos, no te va a pasar nada, no vas a morir, ¿vale? Tus ofrendas, no te va a pasar nada, hermano, hermanita, tú tranquilo. Pero por eso Dios le dice, tú confías, pueblo de Judá, tú confías en palabras de mentiras, porque mientras tus profetas, tus pastores, tus sacerdotes te dicen que no va a pasar nada, que todo va a ser paz y seguridad, Dios le decía, estás mal. Tu pecado va a ser lavado, tu pecado va a ser castigado. Tremendo, hermanos, tremendo la palabra de Dios. Y fíjense, otra de las cosas también, hermanos, dice la palabra bendita de Dios, capítulo 7 de Jeremías, verso 24. Pongan atención, hermanos, por favor, dice, y no oyeron. ¿Quién está hablando aquí? Jehová, Jehová el Dios Todopoderoso. Y dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus ¿qué? Propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, hermanos. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué, hermanos, Dios estaba tan preocupado para que el pueblo de Judá se arrepintiera? Porque él sabía que en lugar de avanzar hacia el frente, hermanos, hacia la victoria, estaban yendo hacia atrás, ¿verdad? Y por eso Dios los quiso despertar. Vemos, hermanos, que Dios es bueno, porque aún en medio de este trato tan duro que Dios tuvo para con Judá, hermanos, Dios les dice en el capítulo 7, verso 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ahí Dios les estaba dando
la esperanza de que se arrepintieran y Dios ya no trataría de esa manera con ellos. Pero ¿cuál fue el mandato de Jehová, hermanos, para el pueblo de Judá? Está en el capítulo 7, verso 23 de Jeremías, dice, mas esto os mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Esa era la orden de Dios, que escucharan la voz de Dios, pero ¿qué había dicho el pueblo? No, yo no lo voy a escuchar. Y sin embargo, hermanos, ustedes pensarán también, no, pues qué mal, ¿no? Que Dios trató duro con Judá. Pero no, hermanos, no, porque aún en todo este proceso difícil, en Judá, hermanos, Dios es amor, Dios es misericordia, y tan es así que en Jeremías capítulo 32, versos 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y él prometió, hermanos, en el capítulo 32, versos 40 y 41, hacer pacto eterno con Judá, hacerles bien y sanarles. En el capítulo 33, verso 6, dice que Jehová traería medicina, sanaría a su pueblo y les daría abundancia de paz. Porque Dios es bueno, hermano. Ahora, ¿cómo aplicar esta palabra si estamos hablando de Judá y cómo aplicarla en nuestras vidas, hermanos? Pues claramente como Dios nos lo muestra, hermanos. Nosotros, hermanos, también somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, y al igual que Jeremías, estamos viviendo en una generación perversa y rebelde. Tremendo, hermanos, tremenda está la situación y no basta entrar más en explicación porque con solo mirar a nuestro alrededor vemos en qué tipo de generación estamos viviendo, hermanos. Y lo que Dios quiere es que tanto usted y yo actuemos como Jeremías, porque miren, tristemente nos hemos topado con hermanos que dicen, no, pues es que Dios durante esta pandemia, durante este tiempo, no me ha hablado, a mí no me ha dicho nada. Hermanos, pero Dios sigue hablando, y tan es así que en esta hora, al igual como dice aquí en Jeremías capítulo 1, dice, la palabra de Jehová que vino a mí, en esta hora ha venido la palabra de Dios a cada uno de nosotros, ¿sí? Y tan es así, hermanos, que Jehová también nos pregunta a nosotros, ¿qué ves tú? En este caso, para mí sería, Dios me pregunta a mí, ¿qué ves tú, Noemí? Al igual a ustedes les pregunta, ¿qué ves tú? Y ahí ponga su nombre, hermano, hermana. ¿Qué ves tú? Muchos podrían contestar, ay, Dios mío, pues yo veo tanta violencia, tanta maldad, tanta muerte, tanta enfermedad, tantas cosas, tantas desgracias. Muchos contestarían así. Otros más optimistas dirían, ah, no, mira Dios, pues yo veo la oportunidad de comprarme una casa, veo una oportunidad de comprarme un carro, de comprarme más ropa, de cambiarme el look, porque son optimistas. Pero hermanos, ¿cuántos contestaríamos como Jeremías? ¿A cuántos Dios nos diría, bien has visto? Sí, pura desgracia. ¿Verdad que no, hermanos? Dios no espera que nos estemos quejando. Dios nos está preguntando, ¿qué ves tú? ¿Qué veo yo, hermanos, en este tiempo? ¿Sí? Dios quiere que, ojalá, hermanos, contestemos como Jeremías. Padre Santo, yo veo tu palabra. Yo veo esa vara de almendro, hermano. Porque veíamos que la vara de almendro nos despierta. Y la palabra de Dios, eso es lo que quiere, despertarnos de la situación en la que estamos de desobediencia delante de Dios. También, hermanos, la palabra de Dios, al igual que el árbol del almendro, va a florecer en todo tiempo. Y es así, hermanos, porque desde Génesis dice que dijo Dios sea la luz y fue puesta a prisa por obra la palabra de Dios, porque fue hecho el día. También, hermanos, cuando Dios dijo que iba a destruir a la humanidad por su pecado, cuando el diluvio, ¿qué pasó? Que Dios puso, dice, se apresuró a poner en práctica su palabra. Cuando Dios dijo que vendría un Salvador a este mundo, ¿qué pasó? Su palabra prontamente se puso por obra, porque nació nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así también está escrito, hermanos, en esta palabra poderosa, que Cristo vendrá por su iglesia en el arrebatamiento. ¿Y qué cree, hermano? Que esa palabra está pronto para ponerse por obra, pronto para cumplirse, pero espéreme tantito. También está escrito, hermanos, que después de que Cristo levante a su iglesia,
Dice que vendrá un tiempo de gran tribulación. ¿Y qué cree, hermano? Que está pronto para ponerse en práctica, por obra. Está pronto para cumplirse y basta ver lo que está sucediendo, el cumplimiento de las profecías de Dios. Entonces la palabra de Dios florece en todo tiempo, porque la palabra de Dios dice en primera de Pedro, dice que toda hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Otro texto dice, Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué creen, hermanos y amigos que nos ven? Esta palabra no pasará, sino que se va a cumplir, nos guste o no nos guste, la creamos o no la creamos, la palabra de Dios se va a cumplir. También, hermanos, vemos que son palabras conocidas, es un lenguaje conocido el que está aquí escrito. No tienen letras o formas especiales, pero ¿saben qué? Que para usted y para mí como hijos de Dios, este es nuestro superalimento. Por eso la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de esta palabra que sale de la boca de Dios, porque esto es poder, hermanos, es poder de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos de analizar realmente cómo estamos caminando delante de Dios, porque podemos estar cayendo en el error de la rebeldía de creer que estamos bien, porque quizás yo puedo decir, no, pues yo predico, yo soy maestra de niños, yo voy a las misiones, yo esto, pero solo Dios conoce qué hay en mi corazón, qué hay en su corazón, hermano, porque si pusimos atención aquí, los ministerios y los que no tenían ministerio andaban en pecado y en rebeldía delante de Dios, ¿sí? Hermanos, ojalá, hermanos, y que cada uno de nosotros entendamos lo que Dios está hablando ahorita, porque ahorita es advertencia y está próximo al cumplimiento de la palabra. Amén. También, hermanos, que no juzguemos nosotros nuestro pecado, porque usted y yo siempre vamos a salir bien. No, pues yo soy buena, yo no le hago mal a nadie. Pero Dios dice, no, tú estás juzgando con liviandad tu pecado. ¿Sí? Tú no, o yo no, Dios nos puede decir, no te estás arrepintiendo de corazón. ¿Por qué? Un arrepentimiento verdadero causa un cambio. Pero si nosotros seguimos, hoy peco y digo groserías o digo mentiras y pido perdón en la noche y mañana vuelvo a lo mismo, entonces estamos volviéndonos fingidamente a Dios. También, hermanos, Dios nos libre de jurar falsamente. Dios no quiera, ¿verdad?, que detrás de las cámaras haya gente que diga, no, esa palabra no es de Dios, esta hermana está mal, ¿qué le pasa? Yo cancelo, como les decía hace rato, ¿no? Yo cancelo y reprendo ya toda esa palabra que no viene de Dios. Yo espero que no sea el caso. Y si fuera el caso, gloria a Dios. Después dice, hermanos, que no sigamos la avaricia. Porque aquí, hermanos, los niños en la iglesia, en nuestras casas, hermanos, están también en la avaricia, buscando lo terrenal. Pero dígame usted, ¿qué niño se pelea por una Biblia? ¿Qué niño se pelea por ir a la iglesia? ¿Qué niño se pelea por agradar a Dios? Nadie, pero dígame quién se pelea por tener un videojuego, una película, una canción, un celular, una aplicación, etcétera. Dígame, hermano. También, hermano, aquí algo que quiero tomar en cuenta y que se resalte en esta palabra, hermanos, es que Dios dijo que escucháramos la trompeta. La trompeta final va a sonar cuando Cristo venga por su iglesia. Y si no estamos preparados, vamos a estar como los de Judá, no vamos a escuchar. Y la grave consecuencia de nuestro pecado va a ser tremenda, hermano. Porque dice allí, vas a saber lo que es, lo malo y amargo que es haber dejado a Dios. Dios nos libre, hermanos, de estar confiando en palabras mentirosas, ¿verdad? Que Dios, hermanos, nos ayude para que sea quitado el velo del pecado de nuestros ojos y podamos avanzar, porque Cristo viene rápidamente para terminar. Hermanos, acordémonos de la parábola de las 10 vírgenes. Dice que ellas se levantaron cuando venía el esposo, dice se levantaron y salieron al encuentro del amado. No dice que se quedaron paradas ahí con sus lámparas y viendo a ver a qué hora llega, no. Dice que salieron al encuentro del amado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros debemos salir, avanzar, porque Cristo viene, hermanos. Que salgamos a su encuentro también nosotros, hermanos. Y vuelvo a lo mismo, hermanos, de verdad, busquemos a Dios.
busquemos a Dios, porque el pecado de la rebeldía, dice el primer libro de Samuel 15:23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces vemos que la rebelión hacia Dios, hermanos, es grave, es muy grave. Y yo les invito, hermanos, que analicen su vida, analicemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, no a nuestra opinión ni a nuestro juicio, sino a la palabra de Dios. Y yo espero, hermanos, que esta palabra sea de bendición para sus vidas, como lo es para la mía, y que, pues, hermanos, esta palabra dé frutos, porque no es palabra mía, no es palabra mía, y no tiene por qué creerme. Dice aquí la palabra de Jehová que vino a mí. Si ustedes la aceptan, gloria a Dios. Si no la aceptan, gloria a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, hermanos. Que Dios les bendiga y pues fue un gusto y un placer poder entregarles la palabra de Dios en esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos.